La historia del jinete sin cabeza, inspirada en el cuento de Washington Irving, cuenta la leyenda de un misterioso espectro que aparece en un pueblo rural de Nueva York. Bienvenidos a los 13 mundos ocultos, un espacio donde lo desconocido cobra vida, donde los misterios más profundos del universo y las sombras del mundo que nos rodea se entrelazan en relatos inquietantes. Aquí exploramos los secretos que se ocultan a simple vista, los enigmas que desafían la lógica y las historias que te harán dudar de lo que crees saber. Adéntrate conmigo en este viaje a lo desconocido, donde cada puerta que abrimos nos lleva más allá de los límites de nuestra imaginación. ¿Estás listo para descubrir lo que yace oculto? Esto es Los 13 mundos ocultos. Es un personaje de ficción que ha sido usado como tema desde la Edad Media por parte de mitologías como la celta o la germánica, aunque su popularidad internacional aumentó gracias al relato corto de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, escrito en 1820. En un pequeño pueblo llamado Sleepy Hollow, rodeado de densos bosques y un perpetuo aire de misterio, circulaba una historia que estremecía a sus habitantes. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la niebla cubría el valle y el silencio reinaba, un espectro cabalgaba por los caminos desolados. Ese espectro era conocido como el jinete sin cabeza. La leyenda tiene sus raíces en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Cuentan que durante una sangrienta batalla, un soldado alemán, conocido como un hessiano, fue derribado de su caballo por una bala de cañón que le arrebató la cabeza. Sus compañeros, desesperados y con el enemigo cerca, enterraron su cuerpo en el cementerio de Sleepy Hollow, sin ceremonias ni un adiós adecuado. Pero su alma nunca encontró descanso. Con los años, los lugareños comenzaron a hablar de avistamientos extraños. Un jinete, montado en un corcel negro como la noche, aparecía a la medianoche. Su cabeza, ausente, era reemplazada por una calabaza encendida que parecía arder con una luz fantasmal. Su objetivo, encontrar una nueva cabeza para recuperar su honor perdido. La historia cobró más fuerza con la llegada de un hombre llamado Ichabod Crane. Un maestro de escuela de apariencia delgada y torpe, Ichabod era un hombre curioso, amante de las supersticiones y con un apetito insaciable por los relatos sobrenaturales. Al llegar a Sleepy Hollow, pronto se enamoró de Katrina Van Tassel, la hija de un acaudalado granjero. Sin embargo, tenía un rival, Brom Bones, un hombre robusto y arrogante, dispuesto a todo para quedarse con Katrina. Una noche, Ichabod fue invitado a una fiesta en la mansión de los Van Tassel. Durante la velada, los lugareños compartieron historias de fantasmas y la del jinete sin cabeza resonó con más fuerza. Brom, siempre fanfarrón, juró haber visto al espectro y bromeó sobre cómo lo enfrentaría si lo volvía a encontrar. Ichabod, aunque intrigado, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. Cuando la fiesta terminó, Ichabod emprendió el camino de regreso a su casa. La noche era oscura y los bosques parecían más siniestros que nunca. Mientras cabalgaba por el sendero desierto, escuchó un ruido detrás de él, el galope de un caballo. Miró hacia atrás y, para su horror, vio al jinete sin cabeza. Montado en su corcel, el espectro lo perseguía con una calabaza en la mano, como si estuviera listo para lanzarla. Ichabod azotó a su caballo, intentando escapar. El sonido de los cascos resonaba con más fuerza y la risa macabra del jinete llenaba el aire. Finalmente, llegó al puente que cruzaba el río, el único lugar donde, según la leyenda, el jinete no podía seguirlo. Pero antes de cruzar, el espectro levantó su brazo y lanzó la calabaza. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron el sombrero de Ichabod cerca del puente y, junto a él, una calabaza destrozada. Del maestro de escuela no había rastro. Algunos decían que huyó del pueblo por miedo, otros creían que el jinete había conseguido su cabeza.
Por su parte, Brom Bones, al escuchar la noticia, sonrió con un brillo de complicidad en los ojos. ¿Había sido él quien se disfrazó para asustar a Ichabod y eliminar a su rival? ¿O realmente había sido víctima del jinete sin cabeza? Nadie lo sabía con certeza. La leyenda del jinete sin cabeza sigue viva en Sleepy Hollow, donde cada otoño, cuando las hojas caen y la niebla regresa, los lugareños cuentan la historia una vez más. ¿Fue un cuento para asustar a los viajeros? ¿O acaso, en esas noches frías y silenciosas, la leyenda se convierte en una historia de terror y misterio que sigue aterrando a quienes escuchan sobre el jinete sin cabeza?